¿Cómo abrirá el Triásico una nueva era para muchas especies? El Pérmico cerró el capítulo del Paleozoico con una nota dramática. Una extinción masiva golpeó duramente la Tierra y las consecuencias fueron devastadoras. La fauna fue sin duda la parte del mundo viviente que más sufrió esta crisis biológica. Los científicos estiman que el 90% de las especies marinas y terrestres desaparecieron con el Pérmico. Esta extinción masiva es una de las mayores de la historia de nuestro planeta y es una de las 5 grandes crisis biológicas que ha vivido la Tierra. Cuando observamos nuestro planeta durante este periodo, tenemos la sensación de que la Tierra, tan floreciente apenas unos miles de años antes, de repente parece exangüe y sin vida. Pero la historia de la vida no termina ahí. La vida reanudará finalmente su curso, a pesar de las dificultades climáticas y de la aparente angustia biológica. Querido viajero, muy buenas. Hoy vamos a retroceder en el tiempo para explorar los desafíos del periodo Triásico y atracar en el borde de Pangea y Tetis hace 252 millones de años. Iremos al momento preciso en el que todo acabó, pero también en el que todo empezó por fin. Este periodo define la unión entre el Pérmico y el Triásico, pero también, más ampliamente, entre el Paleozoico y el Mesozoico. Gracias a los descubrimientos geológicos, climáticos y biológicos que realizaremos, podrás comprender mejor el Triásico en su conjunto. Pero antes de emprender tu próxima aventura, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. El periodo Triásico abarca unos 50 millones de años, entre hace 252 y 201 millones. Es relativamente corto en comparación con otros periodos del Paleozoico o el Mesozoico, pero sigue siendo un lapso de tiempo muy largo en términos humanos. Como te puedes imaginar, ha habido muchos cambios a lo largo de tantos años a escala planetaria. Dicho de otro modo, son 10.000 por 5.000 años, un periodo lo bastante largo como para ver muchas novedades. El Triásico, como los periodos anteriores, se divide en subperiodos. Esta división es necesaria para comprender mejor los diversos cambios que se produjeron y, en definitiva, para entender la historia del periodo en su conjunto. Existe el Triásico inferior, el Triásico medio y, por último, el Triásico superior. Cada uno de estos periodos está marcado por un cambio importante y una dinámica particular. El Triásico es, por así decirlo, una obra de teatro en 3 actos. Hace entre 252 y 245 millones de años, el primer acto de nuestra obra, el Triásico inferior, sentó las bases de un nuevo mundo que se afianzó durante el Mesozoico. Comprende a su vez 2 subperiodos, 2 escenas importantes, si nos atenemos al registro teatral: el Indusio y el Olenequiano. Algunas especies se extinguieron, otras ocuparon su lugar, y todo ello se desarrolló en un clima y una geografía muy concretos. Durante el Triásico medio, el segundo acto de nuestra obra, que transcurre entre hace 245 y 228 millones de años, vemos cómo el mundo Triásico se expande, crece en tamaño
Se diversifica y se enriquece con nuevas especies y nichos ecológicos. También se compone de dos etapas, dos subperiodos llamados Anisiense y Ladiniense. Por último, el Triásico Superior, de hace 228 a 221 millones de años, es el último acto de esta obra. Cierra el capítulo de los trastornos sin precedentes que se producen en la escena. En efecto, aunque algunas especies parecían haber adquirido cierta estabilidad y haberse establecido a lo largo del Triásico Medio, debido a su expansión, nuevos acontecimientos iban a trastornar el escenario existente. Este periodo del Triásico Superior se divide en tres escenas, tres subperiodos distintos: el Carniense, el Noriense y el Retiense. Aunque cada una de estas escenas es, por supuesto, de gran importancia para nuestra historia, para simplificar las cosas nos referiremos a los actos en lugar de escenas, es decir, los periodos Triásico Inferior, Medio y Superior. Para comprender plenamente todo lo que está en juego en el periodo Triásico, debemos tener presente cada uno de estos actos y entender lo que los define. El periodo Triásico conoció una diversidad de especies animales durante su transcurso. Además, la vida floreció en distintos grados durante el periodo. El Triásico Inferior, por ejemplo, el primer acto de la era Triásica, es una etapa clave de la historia. Simboliza la renovación de la vida en la Tierra y en las aguas salinas del globo. Corresponde a un periodo que podría calificarse de transición. El mundo vivo debe recuperarse poco a poco de las pruebas por las que ha pasado. Tras una crisis de este tipo, los ecosistemas quedan completamente destruidos. Los comienzos del periodo Triásico fueron muy difíciles, y la Tierra del Triásico distaba mucho de ser un lugar próspero y feliz. Durante el Paleozoico, como hemos visto en varias ocasiones durante nuestros viajes, las extinciones masivas cerraron invariablemente las puertas de los mundos anteriores. La Tierra nunca volverá a ser como era. Pero con el paso de los años, se reinventa y la naturaleza despierta de nuevo. El tiempo hace su trabajo y aparece un nuevo mundo. Las cenizas del pasado se convierten en el caldo de cultivo del futuro. Es la perspectiva de este futuro lo que representa en última instancia el periodo Triásico, y por eso es tan importante en la historia de nuestro planeta. Marca el comienzo de una era completamente nueva, la Mesozoica, también conocida como la era de los dinosaurios. Esta nueva era fue sinónimo de renovación, tanto en la Tierra como en los océanos. Se producirán numerosos cambios: clima, fauna, flora, geografía. Todo dio un vuelco, pero sin duda estos cambios eran necesarios para que la evolución retomara su curso. El Triásico fue un periodo en el que la vida se renovó e incluso muchos linajes llegaron hasta nosotros. Algunos ejemplos son los cocodrilos, las tortugas, ciertos insectos y los nuevos corales y erizos de mar. Este patrimonio incluye también a los dinosaurios, de los que forman parte las aves. Estos dinosaurios aviares aún hoy sobrevuelan majestuosamente nuestros cielos. Pero el Triásico es una ecuación compleja, compuesta de varias fases. Y no olvidemos que la constitución de este nuevo mundo y este patrimonio se construyeron a lo largo de millones de años. Volvamos al Triásico Inferior,
hace unos 250 millones de años, e intentemos comprender juntos los principales acontecimientos que definen este periodo tan especial. Así que aquí estamos, hace 250 millones de años. El Pérmico está cerrando sus puertas mientras el Triásico se abre de par en par. La extinción ha dejado profundas cicatrices en toda la superficie de la Tierra, sobre todo en el vasto océano que cubre la mayor parte del globo. Ni Pangea ni Pantalasa se salvaron de las múltiples convulsiones que marcaron el Pérmico superior. La vida parece haberse detenido allí. Sin embargo, al cabo de unos millones de años, con la ayuda de la cubierta vegetal, los animales repoblaron la Tierra. En primer lugar, los pocos supervivientes de la gran extinción tuvieron vía libre para conquistar territorios más extensos en esta vasta Tierra, que parecía prácticamente desprovista de ecosistemas. Se asientan en nuevos nichos ecológicos que quedan libres tras la desaparición de los seres vivos anteriores. Esto les da la oportunidad de diversificarse a voluntad y reconstruir el mundo viviente. Reconstruir, pero también renovar y diversificar. De hecho, las especies supervivientes no son, ni mucho menos, las únicas que pueblan la Tierra. Nuevas especies enriquecen los distintos ecosistemas. Es lo que se conoce como radiación o especiación. Las especies evolucionarán para adaptarse a su nuevo entorno y ocupar los lugares que quedaron vacantes desde el caos del Pérmico. Pero antes de conocer a estas especies, y puedo imaginar tu curiosidad e impaciencia, necesitamos saber en qué nos estamos metiendo. Antes de hablar de los personajes de nuestra obra triásica, necesitamos conocer el contexto en el que evolucionan, si queremos entender todo lo que está en juego. ¿Cómo es la Tierra en este momento de nuestra historia? ¿Cómo es el clima? ¿Recuerdas el famoso vals continental? El movimiento de las placas tectónicas y la efervescente actividad de la Tierra habían llevado a las masas de tierra a juntarse y unirse, dando lugar a un único supercontinente, Pangea. A principios del Triásico, la configuración de nuestro planeta era muy parecida a la del Pérmico. Pantalasa, el vasto océano, cubría la mayor parte del globo, mientras que Pangea formaba un único continente. Si se levanta la vista de las estrellas, se puede ver lo solitaria que parece Pangea, aislada, casi frágil, en medio de esta sobredimensionada extensión de agua. La Tierra nunca ha hecho tanto honor a su apodo de planeta azul como en este momento. Desde aquí, en el hueco de Pangea en forma de C, también se puede ver un océano que apareció durante el Pérmico, el Océano Tetis. Este paleocéano está repleto de vida, un auténtico vivero marino donde pudieron nacer y diversificarse numerosas especies. Esto ya ocurría en el Pérmico, pero seguirá siendo así en el Triásico. Este océano es uno de los grandes protagonistas de la historia del Triásico. Cambió mucho a lo largo de la historia de la Tierra, pero sobre todo durante este periodo. En particular, atravesó fallas como la cadena hercínica, allanando el camino para la formación del futuro Océano Atlántico.
Estamos en pleno Proto-Gondwana, la parte meridional de Pangea. No hay seres vivos. Todo es desierto y polvo. El clima es muy duro. Es fácil comprender lo hostil que resulta un entorno así para toda forma de vida, ya sea vegetal o animal. Entonces, ¿cómo consiguieron los dinosaurios establecerse en la Tierra en aquella época? Bueno, hay que matizar un poco lo que hemos dicho sobre el clima y el efecto invernadero que reinaba. Sería un error afirmar que todo el continente, salvo las costas, tenía un clima árido y seco, aunque es cierto que muchas zonas eran muy secas. Aunque el clima de grandes zonas del continente es árido y no se beneficia de la humedad del aire, hay un lugar en Pangea que es muy diferente de los demás. Para hacernos una mejor idea, dejemos las tierras de Proto-Gondwana y dirijámonos al techo del mundo Triásico, la cadena hercínica. Esta cadena, al igual que el océano Tetis que mencionábamos hace un momento, es una gran protagonista de la historia del Triásico. Incluso desempeñó un papel clave en la supervivencia de la flora y la fauna. Sin ella, tal vez todo habría sido diferente. La cadena hercínica, que se formó cuando colisionaron Laurasia y Proto-Gondwana, marca el ritmo del clima y las precipitaciones. La cordillera hercínica es tan alta que casi toca las nubes. Por tanto, tiene una gran influencia en el curso de las nubes, al igual que el Himalaya en la actualidad. Bloqueadas por un lado, las nubes nunca inundan el otro lado con su agua fértil que salva vidas, dejando un desierto seco y hostil, que es exactamente lo que vimos en Proto-Gondwana. Pero subamos esas montañas y encontrémonos en el otro lado, el de Laurasia. Esta vez, todo parece muy diferente. Hay mucha humedad. A pesar de que el clima sigue siendo tan caluroso como siempre, hay mucha agua y el aire es mucho más húmedo. Esta humedad favorece el desarrollo de la vegetación y permite que distintas especies ocupen nichos ecológicos variados. Por tanto, en este lado de la montaña, la vida es totalmente posible e incluso floreciente, una vez pasado el choque biológico de finales del Pérmico, muchos años después. En resumen, a un lado encontramos un clima cálido y húmedo, al otro lado un clima cálido y terriblemente seco. Por ello, una gran parte de los animales terrestres se asentaron en tierra, beneficiándose de la humedad. Para tener una mejor visión del mundo en su conjunto, echemos un vistazo al mapa de nuestro mundo actual. Aquí podemos ver una representación de los yacimientos de descubrimientos fósiles que datan del periodo Triásico. Podemos ver claramente que hay muchos más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, lo que corrobora esta división climática. El hemisferio norte corresponde a Laurasia. En estas tierras, la vegetación ha tenido muchas más posibilidades de desarrollarse y, por tanto, de favorecer el desarrollo de la fauna. Por el contrario, del lado de Proto-Gondwana, en este paisaje hostil, la vida parece haber tenido grandes dificultades para encontrar su lugar. La vegetación es prácticamente inexistente, y sin ella, las posibilidades de ver florecer un ecosistema disminuyen. Hablando de vegetación, aprovechemos esta oportunidad para adentrarnos en el bosque Triásico y ver cómo se las arregló
para salir de la crisis. A finales del Pérmico, vimos que, junto a las plantas portadoras de esporas, surgieron otras nuevas. La reproducción por esporangios no siempre era posible, dependiendo del medio y del clima. Para responder a las nuevas necesidades, las plantas con semillas tuvieron que entrar en escena. Tras una tímida aparición en el Pérmico, estas plantas se desarrollaron más ampliamente en el Triásico. A pesar de ello, la vegetación tuvo un comienzo bastante accidentado en el Triásico. La extinción del Pérmico no las perdonó. Sigillaria, Lepidodendros, helechos Pecopteris y la famosa Glossopteris fueron devastados y desaparecieron para siempre de la cubierta vegetal de la Tierra. Sin embargo, aunque la flora se vio afectada por la extinción del Pérmico, lo hizo en menor medida que el mundo animal, ya fuera marino o terrestre. Gracias a ello, las plantas pudieron desarrollarse y crecer de nuevo con mayor rapidez. Poco a poco, la formación de un refugio y un recurso nutritivo para la fauna parece ir tomando forma. Después de unos pocos miles de años, podemos decir que la vegetación vuelve a florecer en la Tierra, proporcionando un capullo protector a cualquier forma de vida que desee establecerse en ella. En el hemisferio norte, las coníferas invadieron poco a poco la Tierra. Podemos ver, por ejemplo, especies del género Voltsia. Esta planta era probablemente bastante parecida a algunas de las coníferas actuales, en particular los cipreses y el género Araucaria. Sin embargo, nunca fue más alta que un arbusto. Estos arbustos, que al principio bordeaban la costa antes de adentrarse un poco más en el corazón del continente, permitieron probablemente a algunas especies sobrevivir a este periodo de transición tras la crisis del Permo-Triásico. También fueron capaces de crear manglares en ciertas partes del litoral, proporcionando un clima menos árido y más propicio para el crecimiento de un ecosistema rico y diverso. Ahora que estamos al pie de las Voltsias, en la desembocadura de este río, ¿por qué no proseguir nuestras investigaciones descubriendo lo que el universo oceánico tiene que enseñarnos? El mundo marino fue el más afectado por la gran extinción. Los científicos calculan que cerca del 95% de las especies marinas han desaparecido. Veamos cómo la vida está volviendo poco a poco a este mundo acuático. Así que estamos en medio del Tetis. El agua está estupenda, ¿verdad? La temperatura es ideal para darnos un chapuzón y sumergirnos un poco más. Las cosas han cambiado mucho en el océano desde los benditos días del Pérmico. El paisaje, asolado primero por la extinción, ha vuelto a ser testigo de una floreciente y rica vida acuática. Pero no todas las especies han llegado tan lejos. El Paleozoico fue la edad de oro de los trilóbites, florecientes en todos los océanos del mundo. Fueron disminuyendo progresivamente hasta desaparecer por completo a finales del Pérmico. Tras la crisis del Permo-Triásico, los arrecifes de coral también lucharon por recuperarse. Fueron los corales hexacorallares, es decir, los corales modernos, los que aprovecharon la vacante dejada por los corales tetracorallares. El Mesozoico también fue conocido como la Edad de Oro de los amonites y los erizos de mar.
Los amonites se consideran marcadores estratigráficos. Esto significa que, dada su gran diversificación y proliferación a lo largo de los tiempos, los científicos son capaces de determinar la edad de la roca en la que se encuentra un fósil de uno de estos amonites. Apodados erizos de mar. Los erizos de mar habitan actualmente en los mares poco profundos junto a las estrellas de mar. En el resto de la columna de agua, la vida también es muy variada. De hecho, en este paisaje marino, además de amonites, erizos de mar y varios miles de moluscos diferentes, también hay una especie, o más bien un grupo, que ya hemos encontrado en nuestros viajes anteriores, sobre todo en el Pérmico. Se trata de los condrictios, primos lejanos de los tiburones. Estos tiburones primitivos, si se puede decir así, se convirtieron poco a poco en los reyes de los océanos durante el Paleozoico. Los condrictios se dividen en dos subclases. La subclase Elasmobranquios, a la que pertenecen las rayas y los tiburones, y la subclase Holocéfalos, a la que pertenecen las quimeras. Los holocéfalos tienen la mandíbula superior completamente unida al neurocráneo, mientras que en los elasmobranquios solo es así parcialmente. Otra diferencia física notable son las aberturas branquiales. Existen dos tipos: una única abertura en los holocéfalos y de 5 a 7 hendiduras branquiales, muy características de tiburones y rayas. Tras la gran extinción, muchas especies de condrictios están en declive. A pesar de ello, su desaparición está lejos de ser una conclusión inevitable, ya que algunas de ellas lograrán sobrevivir a pesar de los obstáculos a los que se enfrentan. Su capacidad para ocupar los fondos marinos es, sin duda, lo que les ha permitido sobrevivir durante este difícil periodo. Según los fósiles hallados, estos condrictios no volvieron a la superficie hasta 35 millones de años después. Pero hablaremos de ello más adelante. Algunos condrictios siguieron evolucionando durante este periodo. En este mundo acuático se pueden encontrar xenacantos, primo lejano del tiburón. La silueta del xenacanto guarda cierto parecido con nuestros tiburones actuales. Sin embargo, sus aletas laterales tienen una forma diferente y son más numerosas. También tiene una larga espina dorsal en la parte superior de la cabeza. En lo que respecta a esta espina dorsal, los científicos no pueden decir por el momento cuál es su función exacta. Sin embargo, una hipótesis es que podría ser una herramienta depredadora, como los aguijones venenosos de las rayas actuales. Otras especies de condrictios también consiguieron introducirse en los océanos. Los más comunes en el Triásico fueron los sibodontes, que veremos a continuación. Estos evolucionaron considerablemente a lo largo del periodo. Al principio del Triásico, solo medían unas decenas de centímetros y, por tanto, atacaban a sus presas al límite de su capacidad y posibilidades. Pero a partir del Triásico medio, descubrimos especies mucho más generosas en cuanto a tamaño. Algunas alcanzan fácilmente los 3 metros de longitud. Como te puedes imaginar, sus presas también cambiaron y se adaptaron a un entorno completamente distinto. Al principio preferían el agua dulce, pero poco a poco se fueron aclimatando a las aguas saladas de la costa. Como sus presas se hicieron mucho más grandes,
su dentición evolucionó. En Nipodus podemos observar dientes cortados para desgarrar. Son afilados como cuchillas. Otros, como Tribodus, tienen otro tipo de dentición que puede describirse como trituradora. Los anteriores erizos de mar y amonites han pagado sin duda el precio. Gracias a su respetable tamaño, su capacidad natatoria y sus afilados dientes, los ibodontos han ascendido a la cima de la cadena alimentaria. Pero no son los únicos, ya que comparten el primer puesto con otros monstruos marinos. Las aguas cálidas y poco profundas de Tetis ofrecen un mundo marino extraordinariamente rico. Como hemos visto antes, algunas especies se han aclimatado bastante bien a su nuevo mundo, pero no son las únicas. Otras especies incluso se beneficiaron de una de las mayores radiaciones, por así decirlo, de todo el Mesozoico. Se trata de los reptiles marinos. Estos animales terrestres fueron de los primeros en llegar al océano para adaptarse. El continente, como hemos visto, puede ser muy seco y, por tanto, un terreno bastante hostil para que florezca la vida terrestre. Su terreno de juego favorito es la costa. Son más numerosos en las zonas costeras. Algunos son acuáticos, otros semiacuáticos, mientras que otros, como este Tanystropeus, siguen planteando interrogantes. Su nombre significa vértebras largas. Ya se sabe por qué. Este fenómeno mesozoico se descubrió por primera vez hace más de 150 años en Alemania. Imagínate la sorpresa que se llevaron los paleontólogos cuando desenterraron un esqueleto de casi 6 metros de largo, con un cuello que por sí solo casi triplica el tamaño de su cuerpo. Por otra parte, tiene una cabeza pequeña y una cola modesta. Este reptil ha sido durante mucho tiempo objeto de debate científico. Al principio se pensó que el animal era semiacuático, luego principalmente acuático. Lo que plantea dudas es su cuello largo, rígido y desproporcionado. A diferencia de otras especies similares, como el plesiosaurio, su cuello era tan rígido que no podía doblarse ni retorcerse. En estas condiciones, sus movimientos y estrategias de caza debían ser difíciles. No obstante, los científicos han conseguido desvelar algunos misterios sobre el plesiosaurio. Se alimenta principalmente de peces pequeños y su cuello es su mejor baza para pescar. Puede atacar por sorpresa y cazar en aguas abiertas, aunque es un mal nadador, o desde la orilla hundiendo su largo cuello en el fondo del agua. Práctico para pescar, pero ese largo cuello es probablemente el culpable de su desaparición. Según estudios recientes, este cuello largo y rígido hacía de Tanystropeus una presa fácil para los depredadores. Fue decapitado de un solo mordisco. Al menos, eso es lo que muestran los restos fósiles. El rastro de perforación dental es claro y el cuello está roto en una sola fractura hacia la parte posterior. Otro punto importante es que los resultados también muestran que el ataque se produjo desde arriba, es decir, en el agua. No es un buen nadador, no es hábil en el agua y dista mucho de ser rápido. Es más, no puede controlar y dirigir su cuello para protegerse. Atacado desde arriba, sabiendo que un solo mordisco es mortal, no tiene forma de escapar.
Dado el tamaño del reptil, no cualquier depredador podría enfrentarse a semejante monstruo. 3 sospechosos están en carrera. La mayoría de ellos se alimentan de peces, pero no son reacios a eliminar a un competidor potencial. Averigüémoslo juntos. El primero es sin duda el Nothosaurus giganteus. Medía casi 7 metros de largo. Pertenece a los diápsidos. Tras un tímido intento en el Pérmico, los diápsidos invadieron el medio marino y el Nothosaurus fue uno de los más importantes. Con sus cortas patas palmeadas, los nothosaurios vivían como las focas actuales, bajando a tierra para descansar y poner huevos. Sus cuellos alargados terminaban en cabezas aplanadas. Las mandíbulas erizadas de dientes largos y afilados no dejan lugar a dudas sobre la dieta del animal. Contrariamente a lo que podría pensarse, no son exclusivamente acuáticos. De hecho, para poner sus huevos, por ejemplo, se desplazaba sin duda a la costa. La gran familia de los nothosaurios sufrió sin duda la mayor especiación entre los reptiles marinos en el periodo Triásico. Durante este periodo, casi un tercio de las especies pertenecían a este grupo. Echemos un vistazo a Cymbospondylus. Pertenece al grupo de los ictiosaurios. Los ictiosaurios eran bastante numerosos en el Triásico inferior, pero este grupo disminuyó ligeramente en el Triásico medio. Estaban confinados a la costa y tenían un tamaño más bien modesto, limitándose su dieta a animales con concha. El Cymbospondylus, en cambio, estaba mejor adaptado al mar abierto y se alejaba fácilmente de la costa, así que les resultaba más fácil salir adelante. Se parece un poco a nuestros delfines modernos y mide entre 6 y 10 metros de largo. Dado que su cola constituía aproximadamente la mitad de su longitud total, los científicos creen que este animal tenía un nado ondulante. Gracias a su cola, podía aumentar su velocidad, incluso acelerar a velocidad de vértigo para sorprender a sus presas. Cazaba principalmente bancos de peces, pero quizá no fuera del todo inocente en el ataque de Tanystropheus. Por último, tenemos al Helveticosaurus, otro reptil marino, del periodo Triásico. Con su cola larga y flexible, también tenía que desplazarse lateralmente para nadar. Sin embargo, es un poco más pequeño que nuestro reptil anterior, ya que mide unos 2 metros. A pesar de ello, sigue siendo bastante formidable. Mientras que muchos de los reptiles que encontramos tienen el cráneo alargado y estrecho, este es robusto y más ancho. Su cuello más bien ancho y poderoso y su mandíbula afilada lo convierten en un gran depredador marino. Sus dientes largos, curvados y cónicos, eran capaces de abatir a sus víctimas con una facilidad desconcertante. Tal vez nuestro Tanystropheus tuvo la desafortunada experiencia. Estos 3 grandes reptiles marinos no son ni mucho menos los únicos que surcan los mares. De hecho, los condrictios han ido perdiendo poco a poco su lugar en el océano, aunque no han desaparecido. En otro género, me gustaría presentaros a Placodus, un saurópsido que pertenece a la familia de los placodontos. Los placodontos son diápsidos marinos cuyo cuerpo está protegido por un caparazón formado por costillas alargadas.
En algunas especies, estas costillas están incluso fusionadas. Los placodontos pertenecen a los grupos que florecieron en el Triásico. Durante este periodo, se diversificaron enormemente. El Placodus es muy diferente, como puede verse, de nuestros reptiles de cuello largo. Mide una media de 2 metros, es más bien corpulento y tiene el cuello y las patas relativamente cortos. Placodus se siente igual de cómodo en el agua que en tierra. No es muy rápido, pero se desenvuelve bastante bien y no se queda atrás cuando se le presenta una presa. Hablando de presas, a Placodus le gustan especialmente los moluscos y los crustáceos. Sus dientes son endiabladamente eficientes. Un auténtico triturador de caparazones. De hecho, sus grandes dientes en forma de guijarro aplastan los moluscos que arranca del fondo marino o de las rocas, gracias a los dientes aplanados de la parte delantera de sus mandíbulas. Nada se le resiste. Veamos ahora otro reptil marino. No puedes irte del océano sin admirar al famoso plesiosaurio. Sin duda uno de los reptiles más emblemáticos del Triásico. Fácilmente reconocible por su cuerpo en forma de tonel, sus patas nadadoras, su largo cuello y su pequeña cola, el plesiosaurio fascina a los aficionados a los animales prehistóricos de la era mesozoica. Este grupo de reptiles marinos es muy popular y sin duda alimentó la leyenda del monstruo del lago Ness. También es conocido por sus épicas batallas con los ictiosaurios, si damos crédito a las obras literarias sin aliento del siglo XIX. Cuando no luchaba por mantener su posición y preservar su territorio de caza, atacaba bancos de peces, su alimento favorito. Su cuello largo y perfectamente flexible le permitía nadar entre los bancos de peces. Para capturar a sus presas, utilizaba sus largos y afilados dientes. Continuemos con otro ictiosaurio. Esta vez es un Mixosaurus. Es uno de los reptiles marinos más pequeños que hemos visto hasta ahora. Mide alrededor de 1 metro y pesa apenas 20 kilogramos. Su cuerpo, ligeramente arqueado y con aspecto de delfín, tiene una aleta dorsal, aletas pectorales y una pseudoaleta caudal. A pesar de tener las aletas delanteras más largas que las traseras, parece que nuestro ictiosaurio era bastante lento. Esto no le impedía acosar a los peces cuando tenía hambre. Sus numerosos y afilados dientes son prueba de su capacidad depredadora. El Mixosaurus tiene muchos puntos en común con otros miembros de la familia de los ictiosaurios. En primer lugar, todos ellos son reptiles que han vuelto al medio acuático y ya no tienen ningún vínculo con la tierra firme. De hecho, dan a luz a sus crías en mar abierto. En segundo lugar, también tenían que salir a la superficie para respirar. Y sí, contrariamente a la creencia popular, tienen pulmones, no branquias. Esto es lo que podemos decir de los reptiles marinos. Son diversos, como hemos visto aquí una lista nada exhaustiva de los miembros de este grupo. Además de ser muy diversos, también están muy presentes, sobre todo en el Tetis, pero también son muy numerosos. Su número y su formidable radiación se deben sin duda a la subida de las aguas que reinó durante el Triásico.
Antes hemos visto la posición estratégica que ocupaba la cadena hercínica en el continente de Pangea. Pero hay un pequeño detalle que aún no hemos mencionado y que, sin embargo, es de suma importancia en este caso. En el flanco occidental se creó una falla entre la cadena montañosa y Tetis. Desde entonces, con la ayuda de la actividad de la Tierra y el movimiento de las placas tectónicas, esta falla se ha ido ensanchando cada vez más. El agua se filtra y poco a poco va cubriendo parte del terreno a lo largo de la falla. A medida que el agua avance, la falla acabará fracturándose por completo, dividiendo el continente en dos con la apertura del Océano Atlántico Norte. Pero volvamos a nuestro tema, los reptiles marinos. Este aumento del nivel del agua es beneficioso para ellos. Aprovechan la ganancia inesperada y amplían su territorio. Llenan el vacío y se instalan a lo largo de la costa. La comida es abundante y no hay depredadores reales que compitan con ellos. Todas las luces están encendidas para ocupar nuevos nichos ecológicos. Prosperan, pero también evolucionan rápidamente. Por eso hablamos de un importante fenómeno de radiación en este extraordinario grupo de animales. Si hay tantos depredadores, es porque también hay presas. Los peces que vamos a ver forman parte, sin duda, del menú de uno de estos reptiles. El Perleidus, por ejemplo, es un pez actinopterigio. Los actinopterigios son peces óseos cuyas aletas están sustentadas por radios. Mide unos 15 centímetros. Otro pez actinopterigio, un Bobasatrania, también se encuentra en la columna de agua junto a Perleidus. Tiene una forma ligeramente diferente y es un poco más largo, de unos 20 centímetros. Estos peces se encuentran junto a otro tipo de animal acuático. Encrinus es, de hecho, un crinoideo. Los crinoideos son equinodermos como la estrella de mar o el erizo de mar. Sin abandonar del todo el mundo acuático, pero cambiando el mundo marino por riberas y marismas, también podemos encontrarnos con grandes anfibios, tan temibles y temidos como nuestros anteriores reptiles marinos dentro de su propio ecosistema. Las riberas y costas, al igual que las marismas, se benefician de una exuberante cubierta vegetal. Por lo tanto, abundan en insectos y pequeñas presas de todo tipo que pueden saciar el apetito de nuestros anfibios. Stenotosaurus. Te presentamos al Stenotosaurus, un anfibio laberintodonte. Los laberintodontes son anfibios de gran tamaño que parecen salamandras. Algunos de ellos eran salamandras gigantes, ya que el Stenotosaurus bien podría haber medido entre 2,5 y 3,5 metros. Su nombre, Labyrinthodont, procede de la forma del esmalte de sus dientes. La superficie de contacto de los dientes forma una especie de laberinto. Un animal de este tamaño hoy en día sería muy impresionante y especialmente aterrador, a pesar de su aspecto de salamandra apacible. En el periodo Triásico, este animal disfrutaba de ambientes pantanosos y probablemente cazaba pequeños peces. A pesar de su increíble adaptación, lo tendrá difícil para competir con la llegada de los cocodrilos en un futuro próximo. ¿Qué te parece si dejamos atrás los humedales y nos adentramos un poco más en el interior para descubrir la fauna
que habitan el continente? Como mencionamos en la introducción, el primer acto del período Triásico fue difícil para la fauna. Los estigmas de la gran crisis están aún muy presentes y son inicialmente las especies que sobrevivieron a la crisis las que pueblan Pangea. Entre estos supervivientes se encontraban arqueosauromorfos, como los Rauisuchios y Saurosuchus en particular. No fue hasta el Triásico medio cuando la evolución de estos arcosauromorfos cobró verdadera importancia, ya que los futuros arcosaurios dieron lugar a pterosaurios, cocodrilos y dinosaurios, constituyendo una gran parte de la población animal del Mesozoico. Como hemos visto, a finales del Pérmico, algunos reptiles intentaron volar, o más bien deslizarse por el aire. Al principio solo volaban distancias cortas, lo que les permitía desplazarse de un árbol a otro, sin arriesgar la vida en el suelo. Los depredadores son numerosos y peligrosos a pie de los árboles. Pero estos reptiles también aprovechan las ventajas de la radiación y consiguen compensar este aparente peligro. Esta radiación, o especiación, según el término que se prefiera, permite a algunas especies ocupar nuevos nichos ecológicos y adaptarse a condiciones ambientales diferentes. En este caso, son los numerosos depredadores del suelo los que requieren una adaptación. Al mismo tiempo, los insectos se han desarrollado considerablemente, sobre todo en la parte alta del bosque, el dosel. Estos insectos constituyen una nueva reserva alimentaria y, por tanto, un nicho ecológico que actualmente está desocupado o solo marginalmente ocupado. Estos nuevos reptiles del cielo encontrarían en el vuelo tanto protección como fuente de alimento. Los arcosaurios dieron lugar a un nuevo linaje, los pterosaurios, los famosos reptiles voladores. No son dinosaurios. Los pterosaurios son reptiles, pero tienen grandes alas formadas por varias membranas. Una está unida al cuarto dedo de sus patas delanteras. Otra está entre la muñeca y el tronco, y la tercera está unida del muslo a la cola. La primera y la última no siempre son perceptibles, según las representaciones imaginadas por los artistas. En algunas especies, sin embargo, estas pequeñas membranas son claramente visibles. La más grande, que forma el ala propiamente dicha, es muy característica. Entre los pterosaurios podemos admirar el vuelo de Eudimorphodon y Preondactylus, los primeros dioses del cielo. De hecho, ya no se trata de un modo de desplazamiento basado en el planeo, sino en el batir de alas. Por eso hablamos de reptiles voladores, no de planeadores. En el Triásico había tres grandes familias de pterosaurios: los Campilognathoididae, los Anurognathidae y los Dimorphodontidae. Eudimorphodon es el más antiguo conocido hasta la fecha y pertenece al primer grupo. Parece que esta familia no siguió evolucionando después del Triásico. En cambio, la segunda y tercera familia mencionadas siguieron prosperando y evolucionando. Se cree que la especie más primitiva es el Preondactylus. Podemos ver, por ejemplo, que sus patas e incluso sus alas son relativamente cortas. Otras, como Rhamphorhynchus,
parecen más avanzadas. Al menos su especiación parece más evidente. Los dientes de estos pterosaurios están más diferenciados. Rhamphorhynchus significa pico mandibular. Se puede ver por qué cuando se mira la longitud de sus dientes. Además de su tamaño, también son afilados y curvados hacia adelante. Una dentadura muy útil para arponear a sus presas en vuelo. Los Dimorphodontidae incluyen el género Dimorphodon y el género Peteinosaurus, que significa lagarto alado. Según los científicos, la única especie conocida del género, Peteinosaurus zambelli, se alimenta de peces. Es uno de los pterosaurios más pequeños conocidos. A pesar de sus 60 centímetros de envergadura, apenas pesan más que un mirlo. A medida que los pterosaurios evolucionaron, surgieron dos subgrupos principales: los Rhamphorhynchoids, con una larga cola, y los pterodactyloids. Los Rhamphorhynchoids son los primeros en llegar, junto con Eudimorphodon y Peteinosaurus, que vimos anteriormente. Entre los pterosaurios más antiguos conocidos se encuentra Austriadactylus. Pertenece a la familia Campilognathoidea. Austriadactylus tiene una envergadura estimada de 1,20 metros. Puede parecer impresionante, pero comparado con futuros pterosaurios como el Quetzalcoatlus, un animal de casi 250 kilogramos de peso y 11 metros de envergadura, parece bastante pequeño. El Triásico Medio fue un periodo bastante floreciente para la fauna y flora, tanto marina como terrestre. Sin embargo, la transición del Triásico Medio al Triásico Superior no fue fácil. Se produjo una mini crisis. Muchas especies disminuyeron, mientras que otras aprovecharon la brecha para trasladarse a estos nuevos nichos ecológicos. Hace unos minutos vimos la subida del nivel del agua durante el Triásico Medio. Esta vez, el nivel está bajando gradualmente y trayendo consigo su cuota de consecuencias, dramáticas para algunos y beneficiosas para otros. Los científicos aún no están en condiciones de decir nada, ya que desgraciadamente carecen de datos suficientes sobre el tema. Sin embargo, y esto es por supuesto condicional, podría ser que la hipótesis de la regresión del océano esté en el origen, o al menos sea una de las posibles razones, entre otras, de esta crisis durante el Triásico. Si esto fuera cierto, podría ser que la reducción de la zona epicontinental, entendiendo por tal el mar que bordea la plataforma continental, hubiera alterado ligeramente el orden establecido entre los animales dependientes de costas y litorales. Lo que tiende a apoyar esta hipótesis es que los animales pelágicos, es decir, los que nadan o flotan en alta mar, han sufrido muy poco las consecuencias nefastas de este retroceso del mar. Probablemente se han limitado a ampliar su territorio. En cambio, a los que dependían de la costa, les está resultando extremadamente difícil sobrevivir. Solo los animales costeros, como el Notosaurus, por ejemplo, se han visto directamente afectados por este cambio en el medio ambiente. En el caso de los reptiles marinos, el orden establecido se remodeló por completo. Estos animales predominantemente costeros fueron sustituidos paulatinamente por animales pelágicos, es decir, aquellos que aprovechaban el mar abierto y la columna de agua. Los reptiles marinos costeros no son los únicos que sufrieron las consecuencias de esta microcrisis. Los condrictios
también se vieron muy afectados por la crisis intermedia, que debilitó la transición del Triásico medio al Triásico superior. Muchos de ellos son animales bentónicos. Al retroceder las aguas, la falta de oxígeno dificultó la aclimatación de estas especies a otras zonas más profundas o alejadas de la costa. La falta de alimento y la anoxia serán la sentencia de muerte para estas especies. ¿Todas? Pues no del todo. Recordemos que, cuando hablamos de los condrictios, vimos que un pequeño puñado de ellos, a diferencia de los demás, había encontrado finalmente refugio en las profundidades marinas. Así que han superado la crisis con nota. Pero será necesaria una larga y lenta evolución de casi 35 millones de años antes de que puedan volver a salir a la superficie, como hicieron sus antepasados. Los cibodontos, por ejemplo, se cuentan entre los condrictios que se adaptaron perfectamente a las aguas del Triásico. Vivieron durante los siguientes 50 millones de años, disfrutando de los océanos, sí, pero con el miedo en el estómago. Vivieron en la misma zona geográfica que el imponente reptil marino Liopleurodon, por ejemplo, que podía medir hasta 7 metros. Los cibodontes, lejos de ser depredadores alfa en la cima de la cadena alimentaria, eran presas de grandes reptiles marinos. Los llamados tiburones modernos también aparecieron durante el Triásico superior. La principal diferencia entre los llamados tiburones primitivos y los más evolucionados es su columna vertebral. ¿Recuerdas el estilo de natación de los condrictios que hemos conocido hasta ahora? ¿No? Entonces te refrescaré un poco la memoria. La mayoría de ellos tenían lo que llamamos una brazada ondulante. Sigue siendo bastante eficaz, pero dista mucho de serlo. Ahora, ¿sabes por qué estos animales nadaban de esta manera? Contrariamente a lo que podría pensarse, no tiene nada que ver con sus aletas. Tenemos que fijarnos en la columna vertebral, y más concretamente, en la estructura de la propia columna, para entender por qué. Su columna vertebral es cartilaginosa y, por tanto, muy flexible. El modo ondulatorio es, en última instancia, la única posibilidad. En cambio, los tiburones modernos tienen la columna vertebral calcificada y, por tanto, mucho más rígida. Nadar es mucho más eficaz y, sobre todo, más rápido, porque pueden propulsarse y controlar mejor su trayectoria. Así, estos tiburones podrán adaptarse y conquistar nuevos territorios marinos. Para concluir el tema de las especies en declive y las que se benefician de la radiación, hablemos de los ictiosaurios. Los ictiosaurios son, sin duda, los que mejor lo están pasando al final. Antes hemos conocido algunas de estas especies. Se las arreglan para aprovechar al máximo las profundidades marinas y, por tanto, al menos de momento, están a salvo del peligro. Este grupo está creciendo y diversificándose. Aparecieron hace millones de años y vivieron durante el Jurásico e incluso el Cretácico. Por tanto, estuvieron presentes durante todo el Mesozoico. Todo un logro si tenemos en cuenta la cantidad de trastornos y crisis que se produjeron. Además de la subida del nivel del mar y las complicaciones a las que se enfrentaron las especies marinas, la llegada del Triásico superior anunció cambios drásticos en el clima.
Aunque durante el Triásico medio parecía haberse alcanzado un frágil equilibrio, este empezó a romperse. En el Triásico tardío, Pangea se fragmentó un poco más y la intensa actividad volcánica en zonas como Marruecos y Nueva Inglaterra señaló el inicio de la apertura del Atlántico Norte. La temperatura media mundial es de 3 grados centígrados superior a la actual, 18 grados centígrados. A principios del Triásico era de 17. La actividad de la Tierra, en particular el movimiento de sus placas, ha provocado numerosos cambios geológicos, climáticos y, por tanto, biológicos. Pero eso no significa que algunas especies no puedan continuar su suave evolución, casi sin perturbaciones. El Mesozoico es un periodo fascinante. Desde muy pequeños, los niños se sienten fascinados por los animales de este periodo. Los dinosaurios son tan cautivadores como aterradores. Animales a miles de kilómetros de los que conocemos hoy, inconcebibles en nuestra época, con tamaños y morfologías tan extraordinarios que parecen salidos directamente de nuestra imaginación. Y, sin embargo, son muy reales. E incluso caminaron sobre la Tierra antes que nosotros, los humanos. Son estos animales emblemáticos de la era mesozoica los que la han hecho tan popular entre el gran público. Su historia comienza en el Triásico medio, pero es sobre todo en el Triásico superior, donde se produce una espectacular diversificación, haciendo una entrada muy llamativa en la escena jurásica, unos miles de años más tarde. Remontémonos a sus inicios para comprender su proceso evolutivo. En el mundo animal de finales del Paleozoico y principios del Mesozoico, los anfibios y los reptiles mamíferos fueron dejando paso a los reptiles diápsidos. Entre estos últimos, los arcosaurios experimentaron una importante radiación adaptativa, como hemos visto. Dieron lugar a grupos que desaparecieron a finales del Triásico, como los fitosaurios, aetosaurios y raisuquios, así como los cocodrilos y pterosaurios que hemos dejado atrás recientemente. Pero los que más recordamos son, sin duda, los dinosaurios. Su historia comienza con los dinosauromorfos. Lagosuchus, Marasuchus y Lagerpeton son reptiles que podrían haber sido el origen del linaje de los dinosaurios. Lagosuchus es un arcosaurio de constitución ligera, que destaca por sus largas y delgadas patas y sus pies bien desarrollados. Aquí podemos ver cómo se perfilan las características de los primeros dinosaurios. Sin embargo, es mucho más pequeño que sus descendientes. Solo mide unos 40 centímetros de largo y pesa entre 100 y 200 gramos. Su nombre significa cocodrilo conejo. Este nombre define perfectamente sus atractivos físicos y sus habilidades. Carnívoro, se alimenta de presas pequeñas, como lagartos, pero también le gustan los insectos. Aunque se desplaza a 4 patas la mayor parte del tiempo, también puede levantarse fácilmente sobre sus patas traseras e incluso correr. Es, por tanto, un depredador ágil, capaz de utilizar su velocidad para cazar presas y escapar de depredadores más grandes. Echemos un vistazo a Marasuchus. Es claramente un miembro del clado de los dinosauromorfos. Aún no tiene un agujero en el cráneo, un agujero entre la cuenca ocular y las fosas nasales, agujeros detrás de cada cuenca ocular, o el famoso agujero en la cuenca de la cadera.
Sin embargo, sí tiene el pubis alargado y los trocánteres, una especie de protuberancia en la parte anterior del fémur, característicos de los dinosaurios. Las investigaciones y estudios continúan hoy en día para acercarse cada día más a la realidad y, sobre todo, a la verdad sobre la historia de nuestro planeta y sus habitantes pasados. Según estudios recientes, otras especies, como el Silesaurus, probablemente estén aún más cerca de los primeros dinosaurios que el Marasuchus. Con el paso del tiempo, siempre es difícil ser definitivo sobre orígenes tan antiguos. Hablando del Silesaurus, una anécdota bastante asombrosa fue revelada en un artículo publicado en 2018 en la revista Historical Biology. Al parecer, los paleontólogos pudieron demostrar mediante el estudio de su esqueleto que los juveniles pedían comida a la manera de los volantones, con la cabeza levantada y la boca bien abierta. Se trata de un guiño a nuestras aves modernas, que podríamos describir como dinosaurios aviares. Veamos ahora el último miembro de nuestro trío de dinosauromorfos, el Lagarpetón. Con 70 centímetros de largo, tiene un cuerpo construido para correr. Tiene patas traseras alargadas y una tibia muy desarrollada. También presenta una serie de similitudes con los primeros dinosaurios, o al menos características que podrían haber dado lugar al linaje de los dinosaurios. Una de las habilidades sorprendentes del Lagarpetón, dado el estudio de los dedos de sus patas traseras, es que sin duda era un animal saltarín, o al menos capaz de esta pequeña hazaña. Sabiendo que se trataba sin duda de un insectívoro, este tipo de habilidad habría supuesto una ventaja a la hora de cazar insectos. Esto es lo que podemos decir de los primeros dinosauromorfos. Si seguimos el hilo de nuestra historia y los procesos evolutivos de estas diferentes especies, podemos ver que las cosas se movían muy rápido en el mundo animal en esta época. Mientras se desarrollaban los primeros dinosauromorfos, los pterosauros ocupaban los cielos y los reptiles marinos invadían los océanos. Durante miles de años, en tierra, los territorios se dividieron entre dinosaurios y cocodrilos. Al principio, los dinosaurios tenían claramente ventaja. Se desarrollaron más rápida y extensamente que los cocodrilomorfos. Los dinosaurios lograron un crecimiento tan meteórico porque eran capaces de competir con los cocodrilos y parecían mejor adaptados a su entorno. En primer lugar, son depredadores bípedos con extremidades verticales, a diferencia de los cocodrilos, que son cuadrúpedos con extremidades laterales. Son mucho más ágiles y, sobre todo, más móviles a la hora de cazar presas o incluso de huir de un depredador mayor. En segundo lugar, en contra de la creencia popular, parece que los dinosaurios eran de sangre caliente. Este metabolismo les permitía llevar un estilo de vida más activo. El resto de la historia, sin embargo, acabó favoreciendo a los cocodrilianos, que siguen entre nosotros, mientras que los dinosaurios no avianos se extinguieron a finales del Cretácico. Volveremos al tema de los cocodrilos un poco más adelante en nuestro vídeo, pero por ahora volvamos al tema que nos interesa aquí, el periodo Triásico y el nacimiento de los dinosaurios. Su aparición, su desarrollo y sobre todo su diversificación fueron muy rápidos. Ya en el Triásico, pocos millones de años después de su aparición, aparecían dos linajes principales que definirían la clasificación de esta gran familia de dinosaurios.
los ornitisquios y los saurisquios. Estos últimos dieron lugar a los terópodos, que incluyen a los grandes carnívoros, así como a las aves. Para entender qué caracteriza y diferencia a estos dos grupos, debemos fijarnos en el esqueleto. Saurisquio significa cadera de lagarto, mientras que ornitisquio significa cadera de ave. Las pelvis de los dos, como se puede ver aquí en las imágenes, son bastante distintas. Los saurisquios son, por tanto, dinosaurios con el pubis hacia adelante, a diferencia de los ornitisquios cuyo pubis mira hacia atrás. Por paradójico que parezca, no fueron los ornitisquios, las caderas de las aves, los que dieron origen a los clados de dinosaurios aviares. De hecho, las aves tuvieron su origen en las caderas de los lagartos, los saurisquios. Ahora que sabemos un poco acerca de los dos principales linajes de dinosaurios, es el momento de conocer a nuestros primeros especímenes del género. Este pequeño dinosaurio tetrápodo del Triásico superior tiene 222 millones de años. Es cierto que, cuando se piensa en los extraordinarios tamaños de las especies mesozoicas posteriores, resulta difícil imaginar que esta pequeña criatura, de apenas 1 metro de longitud, 30 centímetros de altura y entre 1 y 5 kilogramos de peso, pertenezca a esta extraordinaria familia. Y, sin embargo, es uno de los primeros dinosaurios que ha conocido la Tierra. Bípedo, tiene largas patas traseras, pero brazos cortos. Tiene grandes manos con garras, un hocico largo y delgado y una cola. No te dejes engañar por su nombre, que significa mandíbula elegante. Tiene muchos dientes pequeños y, a juzgar por su dentadura, es carnívoro. Se alimenta de insectos, lagartijas y otras presas pequeñas. También puede tener tendencias carroñeras. Este pequeño dinosaurio prefiere las zonas pantanosas. Ha establecido su territorio en esta vasta zona donde abunda el alimento y donde, gracias a su movilidad, puede conquistar fácilmente un nicho ecológico que aún puede ser explotado por nuevos depredadores. Echemos un vistazo a otro dinosaurio antiguo, por así decirlo, con el estudio de los platosaurios. A partir del Triásico superior, los dinosaurios empezaron a alcanzar tamaños impresionantes. Con el género Plateosaurus, estamos muy lejos de poder mantener el apelativo de pequeño dinosaurio en nuestra descripción. Según las estimaciones, mide entre 4 y 10 metros de longitud, y los científicos sitúan la media en 8 metros. Su peso ronda las 4 toneladas. Con sus robustos y gruesos huesos, se trata de un dinosaurio bastante masivo. Del estudio del esqueleto se desprende que este tipo de dinosaurio podría desplazarse a 4 patas, pero también podría levantarse sobre sus patas traseras si era necesario. Son robustos, pero también muy poderosos. ¿Para qué servían? Sin duda, para alimentarse de las hojas de los árboles. Sí, nuestro amable mastodonte no es carnívoro, sino herbívoro. Sus dientes dentados le permiten triturar las hojas que come. Para facilitar su digestión, también traga piedras, los gastrolitos, que le permiten triturar mejor los alimentos en el estómago. Otro dinosaurio, esta vez carnívoro, vivió en lo que hoy es Sudamérica. Se trataba del Herrerasaurus. El Herrerasaurus ocupaba un territorio bastante grande en los valles donde un río serpenteaba por el medio de la tierra. Este preciado bien atrae a muchos animales en busca de agua y, por lo tanto,
presas potenciales. Mide de media algo más de 3 metros de longitud y pesa entre 200 y 300 kilogramos. La razón de que no pese tanto para una longitud tan respetable es que sus huesos son largos y huecos. En su época, era probablemente el mayor carnívoro terrestre. De hecho, atacaba a casi todos los vertebrados de su ecosistema, incluidos rincososaurios, dicinodontos y etosaurios. Era bípedo y tenía poderosas patas traseras, muslos cortos y pies largos. Este tipo de silueta sugiere que probablemente era un buen corredor. También tiene brazos cortos equipados con garras afiladas para lacerar a sus presas y desgarrar la carne. Sus dientes son muy afilados, curvados y afilados como cuchillas. Gracias a su mandíbula articulada, una vez apresada a su presa, podía mantenerla firmemente en la boca. Nuestro Herrerasaurus comparte su territorio con otros depredadores, en particular un cuadrúpedo parecido a un cocodrilo como el Saurosuchus. No tiene patas a los lados, sino bajo el vientre. Por tanto, es más hábil para desplazarse. Mide una media de 7 metros y es un carnívoro temido en el valle. Sus dientes son grandes, curvados y dentados, lo que facilita un buen agarre y causar daños mortales. Aprovechemos el descubrimiento de este Saurosuchus para hablar de los cocodrilomorfos, que hasta ahora hemos dejado un poco de lado en favor de los dinosaurios. Aparecieron más o menos al mismo tiempo que los dinosaurios, mientras que los dinosaurios han experimentado un crecimiento meteórico. Los cocodrilomorfos siguen siendo muy importantes. Se diversificaron considerablemente a partir del Triásico. Sin embargo, no todos los cocodrilomorfos tenían la forma que hoy reconocemos. Los primeros cocodrilomorfos, sin duda los esfenosuquios, se parecen más a feroces galgos que a cocodrilianos en el sentido estricto de la palabra. Son pequeños, delgados y esbeltos. El hecho de que sean cuadrúpedos, con las patas traseras más largas que las delanteras, les confiere un aspecto ligeramente arqueado y construido. Además de su modesto tamaño, los primeros cocodrilomorfos también eran bastante activos en comparación con el aspecto de los cocodrilos actuales. Mientras que algunas especies tendrán dificultades para adaptarse a los diversos cambios que se producirán en la Tierra en los próximos miles de años, otros cocodrilomorfos de crecimiento lento lograrán sobrevivir al paso del tiempo. Aún hoy, esta característica sigue definiendo a los cocodrilos, que tardan varios años en alcanzar su tamaño definitivo. Cerremos este paréntesis sobre los cocodrilos y volvamos a nuestros famosos dinosaurios. Entre los más antiguos, podemos mencionar también al Eoraptor. Además de ser uno de los más antiguos, el Eoraptor es también uno de los más pequeños. Apenas mide 40 centímetros de alto y alrededor de 1 metro de largo. Según el análisis de su esqueleto, el Eoraptor era un carnívoro pequeño y hábil. Sus largas patas le servían para correr velozmente en busca de pequeñas presas, como los lagartos. Al final de su largo cuello, su esbelto cráneo albergaba un ejército de dientes pequeños y afilados. Otro dinosaurio triásico muy popular fue Coelophysis. Más bien esbelto y ágil, este carnívoro medía hasta 3 metros de largo y pesaba una media de 15 a 30 kilogramos. Era, por tanto,
bastante esbelto. Con sus dientes curvados y almenados cazaba peces e insectos. Los paleontólogos han desenterrado numerosos fósiles de esta especie, sobre todo en Arizona y Nuevo México. El estudio de estos fósiles ha revelado varias cosas sobre el modo de vida de estos dinosaurios. En primer lugar, probablemente vivían en grupo. Vivir en manada tiene dos ventajas. La caza en grupo suele ser más fructífera y hay más gente para proteger al grupo. Sin embargo, a pesar de la aparición de nuevos clados y linajes extraordinarios, a pesar de la capacidad de ciertas especies para adaptarse a un entorno complejo, a pesar de la aparente calma y la diversificación exponencial, una vez más, el mundo se sumirá en el caos. El Triásico sigue siendo el único periodo de la historia geológica enmarcado por dos grandes crisis. Mientras que el comienzo del Triásico se construyó sobre las cenizas del Pérmico, el final del Triásico no tuvo un final más glorioso, con una nueva gran crisis que constituiría una verdadera divisoria entre el Triásico y el Jurásico por venir. Al final del Triásico se produjo una intensa actividad volcánica, y no olvidemos que el Océano Atlántico se estaba abriendo. Con esta bajada del nivel de las aguas aparecieron algunos pequeños trozos de tierra. Este archipiélago recién formado no es otro que la cuna de la futura Europa. Las erupciones volcánicas fueron numerosas e intensas, liberando cantidades masivas de gas y polvo. La Tierra seguía calentándose. Otra fractura, distinta de la cadena hercínica, en la que se precipita el Tetis, está tomando forma en la dorsal que une Gondwana occidental con Gondwana oriental. Además, varios asteroides de tamaño medio chocarán contra la Tierra. Los cráteres de impacto, como el de Manicouagan, de 100 kilómetros, en Labrador, son prueba de ello. Bastó una convulsión climática y geológica para que una convulsión biológica barriera de nuevo la Tierra. El orden preestablecido se ha hecho añicos. La naturaleza tendrá que demostrar una vez más perseverancia, táctica y coraje para resurgir de sus cenizas. Pero esa es otra historia, para otra ocasión.